días. Mi nombre es Susana. Quería saber cómo fue tu experiencia en esta filmación con esos pobladores, ¿no?, que te vas relacionando, más ese paisaje, ¿no?, todo en el medio de la naturaleza. Fue un rodaje muy especial. José Luis, el director, tiene una manera muy especial de filmar. En general hace películas que tienen que ver con un espacio y las personas que viven ahí, y lo hace con mucho respeto y mucha curiosidad. Y también es una persona que no suele suceder con todos los directores y directoras, admite altos grados de vulnerabilidad en su rodaje. Y este rodaje era especialmente algo que uno lo iba sosteniendo con una delicadeza total, y el equipo era pequeño, estaba formado por 10 personas. Las 10 personas que estaban en el equipo, y esto es muy importante, eran muy amigas de José Luis y lo querían mucho, y habían hecho muchas películas con él a lo largo de muchos años, y eso se sentía mucho, en el que las 10 personas que estaban ahí yendo a filmar eran como, y sabían que José Luis venía también de hacer un duelo muy importante, entonces había una situación de cuidado muy hermosa en general, cuidado con el lugar, cuidado en el equipo, cuidado con lo que se iba a hacer. Y bueno, a veces el cine no tiene esa posibilidad de tener esa ternura, la época no tiene esa ternura, uno vive en un mundo donde siente que está como luchando, con mucha hostilidad, con mucha sensación de que se está defendiendo de las cosas a menos que se demuestre lo contrario. Entonces yo, que venía de, no sé, de guerrear acá en la ciudad, llegué ahí y era como un nivel de sensibilidad y de vulnerabilidad que yo creo que todos necesitamos tener más en esta época. Como tratarnos mejor, podernos mirar a los ojos. No soy New Age ni vengo a dar un discurso de nada, pero no sé, como que yo venía de una experiencia acá con Juan de salir como a defender la película en un contexto de mucha política, donde la película había entrado como en eso, y de pronto llegué ahí a un rodaje donde nada, era algo muy personal, con mucho cuidado, y me entregué un poco, como que sintonicé con lo que la película traía, con la emoción que traía la película. En lo personal era la primera vez que yo me alejaba tanto de mi familia, tan lejos, para ir a un lugar tan lejano donde a veces no había señal. En ese momento tenía un hijo muy chiquito de 2 años que quedó con su papá por varias semanas de rodaje. Y entonces toda esa experiencia trajo la sensibilidad de la película, del director, del equipo, del lugar. Y bueno, cuando el equipo fue a un viaje primero de exploración para ver cómo iban a filmar, se encontraron con muchas personas que estaban ahí también atravesando duelos, emociones, que se habían ido a esa isla del fin del mundo, y había una sincronicidad con respecto a esas personas, la película. Entonces un poco con ese nivel de entrega que tenían y de crudeza que tenían personas hablando de su vida. Mi trabajo en esta película, no sé si fue actuar, no sé si lo puedo nombrar en esos términos. Era más bien toda la previa, o mis ensayos tuvieron que ver con cómo iba a ser para no actuar, como para estar ahí. Y fue una actuación más así. Y en una isla que ya el límite de lo siguiente es la Antártida, y la comida llega en barco una vez por semana y hay que racionar lo que se va a comer y hay que planear bien el día, y hay un silencio muy grande. También la manera de vincularse es distinta, y los tiempos de las cosas, y tan distinta a como a veces vivimos acelerados en la ciudad, que también eso traía una cosa al rodaje más como sencilla. Y bueno, José Luis suele filmar de una manera muy particular, donde a veces hace una única toma de las cosas. Entonces todo eso también traía una manera particular
para estar ahí y entregarse, ¿no? Más bien era muy delicado mi trabajo de cómo no interferir ni interrumpir eso, la persona, algo de un orden de muy poco artificio de ficción. José Luis es una persona que, si logran entrevistarlo, es una persona cultísima, lee muchísimo, es muy cinéfilo, ve mucho cine, y ese era parte de un poema. Y también sé que, bueno, todos sus títulos tienen hay otro título muy bonito, El viento sabe que vuelvo a casa, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Sí. Tiene una habilidad para poner títulos. Así que, no, eso lo tienen que preguntar a él. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente en tu casa, con tu familia? ¿Cuánto tiempo estuviste en este lugar? Como 3 semanas. 3 semanas. Un rodaje que fue cortito, pero intenso. ¿No? 3 semanas. 3 semanas. Sí. Conozco el lugar. ¿Ah, sí? Claro, porque como yo fui hasta Ushuaia, fui desde Buenos Aires hasta Ushuaia, crucé una parte, o sea, no me quedé, o sea, estuve apenas unas horas nomás. Claro, nosotros cuando estábamos viendo la logística, en un momento parecía que estaba abierto el cruce de Ushuaia a Puerto William, porque si lo ven en el mapa está Ushuaia, sí, está el Beagle y de enfrente está Puerto William. Y en un momento había un acuerdo para hacer unos viajes de un lado al otro, a la isla Navarino, que es esta isla donde está Puerto William. Y después en un momento se cortaron porque no había unos acuerdos, unos permisos entre los dos países. Entonces era más difícil ese viaje, pero sí hay una relación entre la gente de la isla Navarino y Ushuaia de frecuencia, de cotidianidad, ¿no? Sí. Como lo hay en los lugares de frontera. Y uno no imagina que es más cercano eso que otra cosa. Y cuando vi la situación esa que en el rodaje, ¿no? Que vos levantás a una chica en el viaje, que vas en la ruta, eso lo hacen en todo el sur, que van en la ruta porque las distancias son enormes. Porque estaba con una energía muy arriba, por decirlo de alguna manera, la energía de estrenar algo, donde, no sé, con Juan, desde que se estrenó en octubre del 2023, tuvimos mucha recorrida de pasarla en Juan, en la calle, con la facultad tomada, en una campe, en una terraza, en una universidad, entonces como mucho de sacar la voz, de conversar, de salir con una energía muy para afuera. Y hablaba con Flora Mosenko, que fue maestra mía que hace muchos años, y le decía, no sé cómo voy a hacer con todo el café que tomo por día y estoy pasada para irme a Puerto Williams al medio de la nada a conectar con la sensibilidad. Y bueno, y ella como que tuvimos muchas charlas sobre esto, de cómo... Pero bueno, fue algo muy particular, algo de empezar a viajar, que es viajar a Santiago, de ahí viajar a Punta Arenas, que es otro vuelo como de unas 3 horas, porque Chile es como enorme, y de ahí zarpar de noche en un barco que llevaba carga. Ese barco en el que viajamos llevaba 9 camiones con carga. Entonces nosotros teníamos que estar en el puerto a las 10 de la noche, esperando a que empiecen a cargar los camiones y que terminaba de cargarlos a las 2 de la mañana. Y en ese momento estaba bastante intenso el mar, era de noche, se habían cargado los camiones, yo no sabía dónde salía, y esa misma noche eran las elecciones. O sea, en Argentina estaban como todos en una muy particular, yo estaba zarpando en la negrura, en un barco carguero, así que nada, creo que tuvo que ver con esta María Elche del viaje, era como una que se dejaba permear por algo de este tipo, que realmente era muy, muy sólido en su espíritu y en su relación con José Luis, y muy comprometido con la película. Entonces un poco trataba de soltar esas responsabilidades que uno tiene como director, que es quedarse hasta tarde calculando la logística del día siguiente, que ese plano no lo llegamos a hacer, como soltar toda esa parte y decir, bueno, estoy acá, nada más, como conectarme más con eso. Que sabía que mi trabajo no era estar pendiente de
si el clima, si vamos a hacer este plano, si a dónde primero trataba, como de no enterarme de nada de todo eso y estar ahí. Y sí, fue como una especie de otra cosa. No sé si vacaciones, pero otra cosa sí. Los caballos circulan medio libremente. Entonces era como, hay caballos, como aprovechemos. Así que sí, no, eran caballos de ahí. Y andan entre los autos. Como... Y además hay otra cosa que no sé si se llega a notar mucho de la isla, que es la luz. Como que a las 4 de la mañana ya es de día. Muy temprano se hace de noche, entonces todo eso de extrañeza, de luminosidad también es algo que te afecta, digamos. Si todos fuéramos un poco más así, de estar abiertos a ver qué le pasa a tu compañero de trabajo, si alguien está sufriendo cerca, como que estamos todos tan acelerados y cerrados que no vemos a nadie. Y me parece muy hermoso de la película alguien que tiene el tiempo de esperar a un desconocido en un médico, ¿no? Que es algo que impensado para nuestra velocidad, nuestra ciudad, que estamos como que los otros son medio fantasmas. No, creo que fue esa chica contó algo de su vida. A mí me había, como antes de la escena, Alejandra, la guionista, me había contado también de una amiga que había estado enferma, no sé, traté de conectar con algo de eso. Y yo también le cuento a ella algo que es verdad, que es algo de mi mamá, que perdió a su madre a sus 42 años, y es algo real. Entonces, bueno, ya también como era tratar de, cuando alguien te cuenta algo real, devolver algo que también para vos es real y es emocional. Y también era la libertad de José Luis, como de que yo no le conté que iba a decir eso. Pero también él tiene como una libertad de dejar la cámara mucho rato y de confiar y de filmar a 2 cámaras. Entonces, todas las escenas es lo que ocurre, no es que es ahora viene tu toma y ahora mejor decir tal cosa. Era como poner 2 cámaras y que se produzca algo real. Es una manera muy particular de trabajar. Yo nunca he dirigido de esa forma, pero él tiene, o al menos para esta película, él tuvo esa forma, confió en esa manera de los vínculos, son solo 100 funciones. Gracias.